Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Los defensores de la propiedad industrial y los derechos de autor aducen que estos garantizan la creatividad y la expansión económica de un país. La experiencia histórica, sin embargo, no parece darles la razón. Grandes artistas del pasado como Rembrandt, Beethoven y Shakespeare nunca tuvieron que ver con derechos de autor y esto no inhibió su creatividad. Tampoco cobraron regalías quienes inventaron la rueda, el pararrayos y el ferrocarril. Por otra parte, cuando uno se entera que algunas compañías patentan descaradamente especies animales y vegetales que algunos pueblos han consumido y comercializado desde tiempos ancestrales, algo no parece claro en el ámbito de la propiedad industrial y los derechos de autor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. El tema de los derechos de autor y de la propiedad intelectual suscita en todo el mundo, México no es una excepción, enormes controversias. Proteger los derechos de autor, proteger la propiedad intelectual, podría parecer lógicamente algo siempre bueno, siempre sano para el desarrollo económico, pero no siempre lo es así. Tiene muchos usos, usos nobles y usos que cualquier persona en su sano juicio tendría que apoyar, pero se comete una gran cantidad de abusos. Para hablar de estos, de los usos y de los abusos, esta noche invité a uno de los más importantes conocedores de América Latina, de México, de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, autor de libros innumerables sobre este tema, un hombre crítico, un hombre de medios, tiene un programa de radio muy escuchado, que es Mauricio Jalife. Mauricio, estoy encantado de tenerte esta noche con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Gerardo, con mucho gusto. Déjame empezar con una pregunta elemental. ¿Los derechos de autor, la propiedad intelectual, promueven el desarrollo económico o lo inhiben? Bueno, yo te diría que sin duda lo promueven. Ese es, digamos, el espíritu de la protección. Ha sucedido que desde que se inventó esta fórmula, justo, digamos que la génesis de la protección es estimular la creatividad a través de otorgar a los creadores una recompensa, que es la posibilidad de explotar en forma exclusiva el objeto creado, la obra, la invención, el caso de los signos distintivos, digamos que es equiparable. Y en el mundo entero están siendo utilizados como una política pública para fomentar sobre todo la generación de tecnología y la generación de obras, la generación de cultura. Ahora, esto suena muy bien, pero cuando yo pienso lo que había antes de los derechos de autor, pensemos, no sé, yo no me imagino a Platón pensando con estos diálogos, voy a dejarlos la herencia a mis amigos y con este dinero vamos a ser ricos. Yo no me imagino a Shakespeare pensando en esos términos. Yo no me imagino a Cervantes pensando así, no me imagino a Miguel Ángel pensando cuánto van a pagar derechos de autor. Mozart esperaba que le dieran un pequeño cargo en la capilla como maestro de capilla. No está pensando en derechos de autor, ni en dejárselo a sus hijos, ni en enriquecer a la viuda. Claro. Entonces, cuando alguien me dice a mí, no, es que todo esto funciona, la ciencia, eso progresa gracias a que se protege la propiedad, suena bien. Pasteur, cuando descubría las vacunas, no estaba pensando en derechos de autor. Yo no me imagino a Newton diciendo con estas ideas y leyes del movimiento que estoy describiendo, me voy a hacer rico. Bueno, no tenía hijos. Pero bueno, no me imagino así a los científicos que más aportaciones han hecho, a Galileo o a Darwin, en fin. Mira, claro, no, es decir, el fenómeno de la creatividad simplemente se da, está en el hombre el hecho de exteriorizar obviamente sus sentimientos como un producto del espíritu y de plasmarlo en obras o de hacer aportaciones que consisten en pues pequeños avances tecnológicos que se van sumando a lo largo del tiempo. Eso está dado en el hombre mismo. La cuestión es que independientemente de que creamos de una manera natural, esta recompensa que nos viene dado por pues el reconocimiento que la sociedad nos hace, este contrato, vamos a decir, que firmamos con la sociedad para que si le entregamos un aporte técnico o una obra, nos devuelva un derecho de explotación exclusiva, un monopolio sobre el objeto creado, sin duda alguna ha probado a lo largo de la historia sí fomentarlo. Yo te diría a lo mejor, todos esos que mencionaste no pensaban en los derechos de autor, pero Edison sí. Edison llegó a tener más de 1000 patentes, por ejemplo, y justo creaba bajo la orientación absoluta de apoderarse de esas patentes, fundar empresas y lucrar con ello, ¿no? Ahora, esto en este caso puede ser un estímulo. Aunque yo creo que Edison lo habría hecho, aunque no existían los derechos de autor, dada su mentalidad. Pero no llega a ser contraproducente, Mauricio. Te pongo un ejemplo. El Convenio de Berna protege 50 años un libro, los derechos de un libro, de una obra artística, intelectual. Pero en México se protegen 100 años.
Imagínate que yo soy un escritor y yo quiero que mis libros se conozcan. Yo escribo para que mis libros se conozcan. Tú quieres que tus libros se conozcan, Claro. más que le paguen a tus herederos 20 pesos. Y de repente los herederos dicen, no, no los pueden explotar. Y mucha gente quiere dar a conocer ese trabajo y tienen que pasar 100 años de tu muerte. Perdón, Así yo es. lo veo contraproducente, desde una lógica elemental, ¿o no? Bueno, yo creo que el término de 100 años es excesivo. Desde luego es la vida del autor y 100 años me parece injustificable. O sea, creo que fue un acto de demagogia que México escogiera ese plazo. El más largo que existe en el mundo es 75 y me parecía ya excesivo en sí mismo. Pero bueno, eso no queda la menor duda de que a veces, desde luego en aras, vamos a decir, de defender y de justificar estos derechos se cae en excesos, no queda ninguna duda, pero pues vamos a decir que de las soluciones que la sociedad ha ido gestando para recompensar y fomentar la creatividad, pues esta creación artificiosa de la propiedad intelectual ha sido la que ha funcionado de la mejor manera desde el punto de vista histórico. En tu experiencia, en el tiempo que tienes en el litigio en este ámbito, ¿no has visto que se inhiba la difusión de una obra o de un invento o de una idea por pleitos de herederos? Eso sucede sin ninguna duda. Es decir, en ocasiones las disputas sobre este tipo de propiedad evitan precisamente la difusión. Pero yo te diría, así como hay muchos autores que lo que pretenderían es la difusión irrestricta de la obra, hay muchos otros que es su medio de vida, su sustento. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de las empresas que se dedican a la difusión, a los discos, a la música. A partir de esta piratería irrestricta en Internet, en donde todo el mundo puede bajar música sin pagar por ella, pues se ha restringido, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos compositores y de nuevos intérpretes de 20 por año a 2 por año, en el caso de México. Ahora, ya que tú tocas el tema de la piratería, ¿esto ocurre porque la gente es muy voraz y malvada y son unos pillos los que están afuera o porque algunas empresas están lucrando excesivamente? Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando trabajaba en la Suprema Corte de Justicia, don Vicente Aguinaco sacó los discos de la jurisprudencia, costaban 100 pesos, bueno, costaban 20 pesos. Pero vamos a tener una ganancia que cuesten 100. Y empezó a venderlos en 100 pesos. Al mes siguiente ya estaban vendiendo discos pirata en 50. Claro. Y don Vicente tuvo dos opciones. O vamos a perseguir esta piratería o vamos a optar por un camino más fácil. Dijo, denlos al costo. Y de 100 pesos los bajó a 20. Los piratas desaparecieron como por arte de magia. Porque no les convenía. O sea, vamos, si a mí me cuesta 20 y lo da 20, no es lucrativo, no es un negocio para nadie darlos a un precio más bajo si cuesta 20. Claro, desde luego. Lo que pasa es que en ese caso, pues el ministro Aguinaco pudo tener esa opción simple y llanamente porque estaba la difusión muy por encima, digamos, del propósito de obtener una ganancia. Pero en la industria de la cultura, obtener una ganancia es lo que se persigue esencialmente. Vender una obra y obtener, obviamente, una utilidad derivada de esa venta. Estamos de acuerdo en que en ocasiones, especialmente, por ejemplo, en la industria del disco, sin duda alguna o algunas editoriales, pues han lucrado de manera excesiva con algunas obras que ni siquiera tienen tanta calidad como el público esperaría. Y eso abre, evidentemente, una brecha enorme entre los precios que permite que la piratería aparezca. Vamos a Eso hablar, no deja ninguna duda. Vamos a hablar, Mauricio, de esta brecha y de otras después de un pequeño corte.